Ahora sí, vamos a saludar con nuestro invitado, el licenciado Manuel Castilla, él es consultor político, y con él vamos a hacer un análisis de candidaturas seccionales y segunda vuelta en Brasil. ¿Cómo está, Manuel? Hola, Jaime, buenos días, muchas gracias por tu invitación. Realmente es un gusto poder compartir contigo y con toda la gente, la mucha gente que te sigue, que te escucha y que hoy nos ve. A ver, licenciado Castilla, no sé si me gustaría entrar un poco con el tema del gobierno. Podemos hacer un pequeño análisis del gobierno. La credibilidad del presidente de la República, que vemos que cada día como que, desde mi punto de vista, no sé el suyo, el presidente como que ha bajado en credibilidad. Sí, totalmente, eso lo notas de forma perceptiva, no es que yo haya realizado específicamente una investigación como para poderte dar datos cuantitativos absolutamente ciertos, pero la percepción es tan evidente que, a no dudar, hay un decrecimiento sustancial de la aceptación de él como un funcionario público, como presidente. Aquí es importante hacer un análisis claro, cómo realmente funciona el tema de las preferencias, las aceptaciones. Normalmente tú tienes un universo que es la totalidad del electorado o del público, y siempre tienes polos extremos en los que es muy difícil que el que te ama te deje de amar. Correcto. Por lo menos en el corto plazo. O sea, los seguidores fieles siempre seguirán, ¿no? Es mucho más difícil, o por lo menos más lento. Pero algunos terminan decepcionándose también. Claro, sino que tardan más. Hay el otro extremo, que es el que te odia y difícilmente va a llegar a amarte aunque se congele el infierno. Puede ocurrir, pero es un proceso mucho más lento y más difícil. Y existe el gran espacio de la mitad, que tampoco es homogéneo. Pero si quieres cuantificarlo, por lo menos en el caso ecuatoriano, está básicamente establecido que es un 25% de un lado y hay un 25% del otro lado. El 50% de la mitad quería, bueno, ese es el pendular, no es totalmente homogéneo. Digamos, si lo divides, una parte está más cerca de un lado y la otra parte está más cerca del otro lado. Y quien te termina definiendo finalmente incluso una elección es un porcentaje relativamente pequeño, que es lo que se llama el electorado pendular, que cambia relativamente más fácil de un lado hacia otro. En Estados Unidos ellos tienen plenamente identificadas en sus campañas lo que llaman estados pendulares, porque hay estados que difícilmente cambian de demócrata a republicano o viceversa, pero hay un grupo de estados que no es muy grande, que sí, depende del candidato, depende de las circunstancias políticas y de las acciones que se hayan tomado. No es que se identifica ese electorado con un candidato, ¿no? Bueno, a veces el candidato te hace la diferencia. Cuando se trata de estados pendulares, sí. Pero hay estados en que son republicanos y muy difícilmente van a pasar a ser demócratas o viceversa. Pero hay estados que sí, dependiendo del candidato y las circunstancias políticas que lo hayan llevado al candidato a esa posición, pueden tener más fácilmente un cambio. Básicamente acá pasa lo mismo. Entonces cuando decimos, bueno, el Lazo ha perdido credibilidad, ¿dónde la ha perdido? Entre las personas que lo odian, no hace falta. ¿Por qué? Porque ya lo odian, o sea, no lo que hicieron desde el principio. Entre las personas que son hinchas acérrimos o son fervientes simpatizantes, todavía no creo que ocurra, pero el grupo del centro sí, siente que cambia, porque son más sensibles a los problemas que se están haciendo ahora tan evidentes como el tema de seguridad, como el tema de desempleo, como el tema de falta de salud, e incluso con respecto al tema del costo de la vida. Claro, la gente lo que quiere, en este momento difícil que vive el país, yo creería es que el gobierno cumpla, ¿no? Y se lo aseguro yo, no soy experto en temas de análisis en la parte política, pero yo creería que si el gobierno, no importa quién esté en el poder, le cambia la vida a la gente, esa gente que votó en contra del que está gobernando, esa gente va a decir, no, pues, claro, este está haciendo bien las cosas, pero el que votó por ese presidente y no le está cumpliendo o le está mintiendo, como el presidente de la República ha dicho que en la parte social ha invertido más que los dos gobiernos anteriores, ha invertido más de 13.000 millones de dólares en 14 meses,
que los que hicieron en 14 años. Eso demuestra que nos está mintiendo, ¿no? O sea, él puede darnos cifras, pero en realidad la parte social es lo que está más destruido en este país. Si vemos la inseguridad que vive el Ecuador, el tema de la violencia en las cárceles, el tema de la inseguridad que salió desde las cárceles y que nunca le pararon bola a este tema. Entonces la gente dice, no, pues, si inviertes en la parte social, no puede estar tan inseguro el país. Es que ¿quién podría opinar lo contrario? Si el tema de inseguridad ya es más que evidente. O sea, el problema de las cárceles es una de las aristas, pero el tema de la delincuencia común en la calle y los nuevos sistemas de delincuencia que estamos heredando, como los vacunadores, como las llamadas extorsivas, etcétera, que son cosas que antes en Ecuador no había, o había tan poco que no se hacía público. Pero hoy por hoy este tema está creciendo en forma tan acelerada que los más recalcitrantes seguidores del actual gobierno están empezando a cuestionarse. No es un tema que vaya a cambiar rápidamente, porque el ser humano tiene una característica, Jaime, que es que tarda mucho en asentar una opinión, en tener una opinión clara, de todo tipo, personal, deportiva, política, pero en el momento en que ya tomó una decisión, se siente cómodo con ella, y cuando enfrenta situaciones que deberían por lógica obligarlo a que cambie su posición, le cuesta lo que los psicólogos llaman un dolor emocional muy grande. Entonces empieza a buscar la manera de tomar los argumentos que permitan que su opinión original se ratifique, no tenga que cambiarla, porque eso le significa un dolor emocional grande. Pero llega un momento, como tú acabas de decir, que ya es evidente y que contra eso ya no puedes, pues. Tienes que aceptar que la situación no está bien como tú creías o esperabas que fuera a estar. Y empiezas a tener esos cambios, pero son paulatinos. El presidente comete errores, y esos errores también lo hacen que la gente comience a detestarlo, diría yo. No sé si es el término correcto que debo de utilizarlo. El presidente dijo hace pocos días que iba a derrumbar un edificio, cuando sabemos que la solución del problema que existe en la policía no es derrumbar el edificio, sino esa gente que pertenece a esa institución, darle otro tipo de preparación, evitar que gente que tenga problemas, tal vez tengan situaciones de ser violentos o asesinos, estén dentro de la policía. Y hay otras cosas que él ha dicho. Incluso esta semana dijo que su gobierno no tiene un acto de corrupción hasta el momento. Bueno, él se tira flores porque es quien está gobernando y tiene que decir lo contrario para que la gente crea, y buscan posicionar ese mensaje, y de alguna manera eso también se evidencia de que son situaciones que la gente no las comparte. Es verdad. Bueno, con respecto a lo del edificio, créeme que cuando yo lo escuché la primera vez, yo quise pensar que se trataba de una metáfora aplicada que, no al edificio físico que se iba a derrumbar, sino que era una forma de explicar que iba a haber un cambio estructural en la organización policial bastante severo. Pero aparentemente no ha sido así, y van a derrumbar físicamente el edificio, lo cual es un absoluto sinsentido. Y antes de ayer se mandó otra perla, pues dijo que iba a construir edificios con identidad de género. O sea, esa es la última que pudo mandarse este presidente, que va a construir edificios con identidad de género. Bueno, sí, no, son declaraciones poco afortunadas, que lo que buscan evidentemente es salir del paso y tratar de buscar, es como cuando te están acusando de algo y tú quieres sencillamente cambiar el tema. O sea, te están acusando de algo en lo cual no te sientes cómodo porque de alguna manera tienes un grado de responsabilidad. Entonces tratas de buscar otro tipo de tópicos para que ya no te sigan dando en donde probablemente te pueda doler en la opinión pública. Creo que el presidente Lasso tiene la inmensa oportunidad de tomar con mucho liderazgo cambios estructurales bastante serios en el país. No es posible que hemos entrado a un estado de indefección tan grande
Mire, Jaime, cualquiera de nuestros televidentes y radioescuchas, ¿quién de nosotros no ha sido víctima en forma directa o a través de un familiar o amigo muy cercano en los últimos meses de la delincuencia? Creo que muy difícilmente... Casi todos hemos tenido a alguien. Alguien, claro, si has tenido la suerte que no ha sido a ti, con toda seguridad fue un hermano, a un hijo, o un primo cercano. O sea, el tema de la delincuencia está en niveles realmente que no se han vivido antes en el país. Para no apartarnos de los mensajes del presidente de la República, ¿tú crees que esos mensajes salen del presidente de la República o son mensajes elaborados? Que a veces quiero entender el presidente como que tiene al director de la película La dictadura perfecta, que es una película que se basa en los problemas de un país, de un estado, y que para contrarrestar que la gente hable en contra del gobierno hay que crear cualquier situación violenta o generar cualquier cosa para que la gente deje de hablar de ese problema y se pase al otro. O sea, la película mexicana. Sí. Sí. Pero haciendo una metáfora, haciendo una analogía, si tú vas por una carretera que tiene baches, huecos muy grandes, entonces lo evitas, pero del otro lado también tienes un hueco muy grande, te vas a caer en un hueco. O sea, y así termina el presidente. Claro, el equipo de comunicación, bueno, no es tan bueno, obviamente, pero por otro lado, para que tú puedas comunicar algo con certeza y con credibilidad, tienes que tener que comunicar. O sea, en tu caso, tú tienes un extraordinario noticiero, muchísima gente te sigue, porque sabe que tu certeza parte de tu investigación y decir la realidad. Pero como tantos medios digitales que hay gente que se inventa las noticias o da opiniones absolutamente fuera de la realidad, ellos no están partiendo de algo para comunicar. La comunicación es efectiva siempre y digas cuando la verdad. digas la verdad y tengas algo bueno que decir. Esa es, en resumen. O sea, ¿el presidente de la República tal vez no se deja asesorar? Mira, en el círculo interno de él, hasta donde yo he escuchado y tengo entendido, él tiene ciertos problemas para aceptar sugerencias muy importantes de su equipo de comunicación. Y llega un momento en que ya desisten de hacérselas. O sea, presidente, lo que usted dice está bien, ¿no? Eso Sí. me imagino que así son algunos de los asesores para seguir en el cargo. Para seguir en el cargo, claro. Imagínate que permanentemente le diga a todos, estás equivocado, tienes que decir otra cosa, estás equivocado, tienes que decir otra cosa, estás equivocado. Es que el asesor es un crítico también, ¿no? O sea, hay que ser valiente para criticar a tu jefe, ¿no? Sí, porque si no quedas mal tú, pues tal vez te vas a quedar un tiempo en ese trabajo, pero después nadie te va a contratar. Pues. Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. O sea, aquí hay que pensar, esta gente que está manejando la comunicación de presidencia, está pensando en permanecer en el cargo 3 años más, o realmente está proyectando su carrera futura. Y más allá de este tipo de especulaciones, que pueden ser un poco egoístas, están realmente pensando en el país, están realmente tomando este tema con seriedad. Porque lo más honesto, cuando uno siente que no está preparado para algo, no lo hagas. Es tan simple. Imagínate que a cualquiera de nosotros nos pidieran que pasáramos a ser cirujanos se nos mueren los pacientes. Se nos mueren los pacientes. Y tomamos el puesto porque es un sueldazo. Claro. Seríamos unos irresponsables absolutos. No estamos capacitados para eso. Te metes en un lío. Te metes en un lío. Ahora, el presidente de la República dice que es el momento de gobernar los ingenuos. En realidad el presidente es ingenuo en política porque, que yo sepa, el presidente tiene más de 20 años en política. Lo tiene intentando por lo menos 20 años. Y ya debería de saber. Y si no lo sabía, tendría que haberlo averiguado bien. Esto es un trabajo para el que no está diseñado para ingenuos. No se trata de ser maquiavélico ni de ser malo, pero ingenuo no se puede ser. O sea, tú con ingenuidad no puedes luchar contra la delincuencia. Tú con ingenuidad no puedes luchar contra las mafias, contra la corrupción, contra el narcotráfico. No, o sea, no necesariamente tienes que ser malo. Lo que sí definitivamente no puedes
es ser ingenuo. ¿Cómo analizar la situación del ministro Juan Zapata, que lo posesionó, si no me equivoco, el día viernes o sábado de la semana anterior, y el día domingo lanzó una, ¿no? Cuando le preguntaron a él, los periodistas, que qué va a pasar con la cúpula de la policía? El presidente había dicho que tenían hasta el día viernes o sábado de la semana anterior para encontrarlo a Cáceres, al asesino, al teniente Cáceres, asesino de la abogada María Belén Bernal, sí, para entregarlo a las autoridades, y hasta el momento no lo habían capturado, no lo han capturado todavía. Llegó el domingo, había desvinculado a 2 generales ya, a Ponce y a Goyes, al director de la escuela y a alguien más. Entonces, el presidente lanzó eso, ellos están desvinculados, vienen, los de la cúpula tienen hasta el día sábado, y después les dio 2 días más hasta el día lunes. Pero el día domingo sale Zapata y dice, no, es que no estoy de acuerdo, yo voy a hablar con el presidente, porque si si salen los generales, ¿quién va a dirigir la policía? Eso es como un poco de descalificar las palabras del propio presidente de la República por parte de un ministro. En realidad tiene razón, de alguna manera está tratando de ponerse la curita antes de que se lastime, pero por otro lado habría que estar en sus zapatos para ver con quién se queda y quiénes serían capaces de hacer este tipo de persecución. Agarrarlo a él no debe ser fácil, ni probablemente sea un trabajo solamente de la policía local, porque con toda seguridad ya no está en el país, entonces necesitas ayuda del Interpol. Para que el Interpol pueda hacer una captura de este tipo, tienes que tener relaciones diplomáticas muy importantes con esa institución, con el país a lo cual tú necesites ayuda para capturarlo. Entonces, si te presionan innecesariamente, pero y él siente que los únicos que podrían ayudar son ellos. Miren, un resultado, en este caso la captura de un individuo buscado, no se consigue porque alguien ponga una fecha. Claro. Y ponerte una fecha no significa... En el rato menos pensado lo puedes capturar. Puede ser que te juegue el bingo, ¿no? Claro, ahora que te sientes presionado, pero tampoco presionado la gente trabaja de forma tan efectiva. El presidente de la República también cometió un error, ¿no? En adelantar ese tipo de mensajes donde da tiempo y órdenes, ¿no? Y después viene el otro, prácticamente descalifica las palabras del presidente de la República. Está quedando mal el presidente ante el pueblo. Si no tienes las herramientas, es como que se nos daña el carro. No le damos al mecánico los repuestos, no le damos las herramientas, pero le decimos, te ordeno que el carro esté funcionando hoy a las 4 de la tarde. Si no le hemos dado las herramientas, o él no tiene los recursos para arreglar el carro no se va a arreglar. Póngale la hora que le ponga, el día que le ponga. Y el presidente hace pocos meses dijo que le iba a entregar 1.200 millones de dólares a la policía, y creo que hasta el momento no les han entregado nada, porque la policía sigue sin tener dinero para arreglar los patrulleros, sin tener dinero para la gasolina, para las llantas. Los mismos policías tienen que hacer la vaca. Entonces, mientras los delincuentes andan en carros de alta gama y cargan armas sofisticadas, pues seguramente la guerra la van a ganar los delincuentes. Y si es que no, algunos delincuentes son los que te pagan la gasolina a la policía y el viático y los comprometen. ¿En realidad se da eso? Sí, se da. Bien, pasemos a otro tema ahora sí, mi estimado Manuel. Estábamos tocando el tema del presidente de la República y me parece que hay que tocarlo, siempre hay que hablar de lo que está pasando con el gobierno. Vamos con el tema de las candidaturas seccionales. Se aproximan ya unas elecciones seccionales en todo el país, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales. También se va a elegir a los consejeros de participación ciudadana. Por lo menos hablemos de las candidaturas a las alcaldías y prefecturas de las principales ciudades o provincias de acá del Ecuador. Veamos probablemente las dos que más nos interesan como guayacense. Quito y Guayaquil. Como guayacense, de Quito todavía no he tenido oportunidad de revisar solo tienes Guayaquil, ¿no? Digamos, estuve revisando ahora el tema de Guayas y de Guayaquil. Verás, en el caso de Guayas es muy curioso porque, como les decía, no he sido contratado, no he hecho una investigación todavía cuantitativa acerca de la intención de votos para la prefectura de la provincia del Guayas. Pero por lógica numérica, que es realmente tan impactante,
Básicamente lo que se está haciendo es abrir un camino para que una tendencia sea la triunfadora. Tenemos, como lo explicaba anteriormente, una votación bastante polarizada. A un lado, o sea, básicamente la política ecuatoriana se polarizó entre Correa y anti-Correa, incluso desde hace 2 elecciones presidenciales. Porque cuando a mí me dicen, no, el presidente Lasso ganó las elecciones, no, la perdió Rafael Correa. Allí no participaba Lasso, no participaba este chico, ¿cómo se llama? El candidato que estuvo con... Arauz. Ellos no participaron, ahí participó Correa contra Correa. La foto de Correa. Incluso de la elección anterior con Lenin, el tema era más o menos parecido. Y si se dan cuenta... Lenin no ganaba solo, ¿no? No, pero porque llegó a polarizarse la votación, ¿es Correa o anticorrea? Y como te decía, existen los grandes extremos de odio-amor y un centro pendular que es muy pequeño. Necesita virarse un 10%, un 15% máximo, y ese pequeño porcentaje que viene a ser la mitad de la mitad, o sea un 25%, se te vira a un lado a otro. Entonces tú tienes la elección en la que gana Lenin, que se va hacia favor de él, y gana con menos del 51%. Para la siguiente elección, este porcentaje, este 10%, se vira para el otro lado, y hace que sobrepases, y Lasso gane la elección. Le iba a ganar Lasso, le iba a ganar el que estuviera allí, representando el anti. Porque esto se va a pendular. Ahora, o sea, ¿tú crees que si tal vez hubiese tenido otro candidato el correísmo, tampoco hubiese ganado la elección? Daba lo mismo. Daba lo mismo. Estoy absolutamente convencido que daba exactamente lo mismo. Y si el otro lado hubiera llegado otro personaje a la segunda vuelta, tal vez si hubiese estado Correa podría haber cambiado. Claro, ahí ya te influye un poco más porque agarras un poquito más de la parte de los indecisos. Claro, Correa lograba neutralizar a mucha gente que tal vez se había abierto, ¿no? Ya teniendo la presencia del líder, podría haber fortalecido un poco esa postura ideológica, diría yo. Claro, sino que iban a ser estadísticamente cambios muy pequeños, que sí hubieran influenciado porque terminaba siendo muy pegado, muy reñido. Fíjate tú, ganar con menos del 51% en una elección y luego perderla con el 52%, si tú lo ves en forma general, realmente tienes un país dividido. O sea, porque que sea el 51-49 básicamente es mitad-mitad. O sea, lo que juegas es con los números del censo. Y yendo a un análisis más profundo, la votación que sacó Pachacutic y la ID, esa votación, la mayoría se fue con Lasso. Mira, nosotros hacemos un tipo de estudio, ya no hace falta siquiera hacer encuestas. Cuando tú ya entras a un balotaje, nosotros tomamos, esto es un estudio muy simple, tomas el resultado que obtuvo cada uno de los 2 candidatos que llegó a la segunda vuelta, y luego tomas todos los demás, y de acuerdo a características exógenas, de tipo secundario únicamente, estableces 3 escenarios. Correcto. Conservador para uno, pesimista para otro, y medio. O sea, di tú, por ejemplo, dices ya, los votos de Cintia, ¿cómo se dividirían? A ver, optimistamente para Lasso un 70-30, pesimistamente para Lasso un 60-40, el medio 55-45. Y en función de eso estableces 3 escenarios al final. Mira, es rarísimo que falle este tipo de proyección alejada del medio. Entonces, nosotros una vez terminada la primera vuelta en la elección anterior, podríamos proyectar sin necesidad de hacer una encuesta, que es lo gracioso, que prácticamente la elección estaba ganada por Lasso con un electorado que iba a estar alrededor del 52%. Era muy fácilmente proyectable, como el caso ahora de Brasil. Claro. Ahí dicen, no, todavía Bolsonaro tiene posibilidades. No existe, estadísticamente no existe. Mira, Lula hizo 48, números redondos. Bolsonaro hizo 43. ¿Cuántos puntos te hacen falta para llegar al 100%? 7 y 2, 9 puntos. 9 puntos. ¿Con cuánto gana Lula? Si ya hizo 48, necesita 2 para llegar a 50. 2 puntos. Exactamente. ¿Cuánto es 2 de lo que se tienen que repartir? Se tienen que repartir 9. 2 es menos del 20%. Y estadísticamente eso es rarísimo. O sea, es difícil que Bolsonaro gane la elección. Mira, yo me la podría jugar y si quieres andártela, Lula debe ganar con un poco más del 52%.
Claro, porque igual ese voto que estuvo por los dos candidatos, el tercer y cuarto lugar, todos no van a votar por Bolsonaro. Pues, no existe el 100%. No existe el 100%. No existe. Habrá un 1% o 2% del candidato que tiene el 4.3, creo, que va a votar por Lula. Y del otro que tiene 3 puntos, que completará 4 puntos con los otros que llegan al medio casi. Entonces, también se va a dividir, pues ahí. También va a votar esa gente, por lo menos un punto va a arrancar o punto y medio. Exacto, que es en porcentaje sobre el porcentaje, es siempre muy superior al 80-20. O sea, el 100% no existe. Alguna vez un candidato dijo, no se preocupen, ya ganamos, porque si tomo en la segunda vuelta, porque si tomo el 100% de este, pasamos el 50%. Eso es irreal. Ni así el candidato salga a acompañar a Bolsonaro, los que perdieron. Primero que no va a ser así. Hay uno que tiende un poco más para uno y otro que tiende un poco más para otro. Hay uno que tiende para la izquierda, creo, si no me equivoco. Sí, el que hizo justamente el 3%. Y el que hizo el 4% tiende más hacia Bolsonaro. Pero no existe, como tú decías, el 100% de los votos no se transfieren. Esto no es un cheque que se endosa. Existen. Rarísimo, por decir casi nunca, existe el 90-10. No existe. El 80-20 ya es bien raro. Y con el 80-20 gana Lula. Entonces, ya haciendo una proyección más realista, yo te diría, y si quieres nos podemos reunir a tomar un cafecito luego de esta elección, que va a ser apenas a fines de octubre. Fines de octubre, sí. Yo te diría que Lula pasa el 52. No mucho, pero lo pasa. Sí, sube 4 puntos. El otro sube 4. El otro va a subir más de 40. 5. A 48 sube 5. 5, 6. Pero no le basta para ganar, pues. No. Tal vez si la diferencia hubiese sido, ¿cómo se llama? Bolsonaro 38, Lula 43, la cosa era distinta, ¿no? Claro, porque porcentualmente había más que repartir. Claro. Pero ahora las cartas están ya repartidas en su mayor parte. Como el caso de Arauz y Lasso acá en Ecuador, pues, ¿no? Ahí tenía donde crecer. Claro, tenía cómo crecer. La diferencia era bien grande, pero... Casi el 18%. Eran 18 puntos. Sí, a ver, Lasso hizo 18, si mal no recuerdo, y... Digo, para llegar al 50%. Sí, necesitaba 17 puntos, porque claro, tenía 34, 16. Claro. Pero había de dónde sacar. Es como... Acá no hay, pues, y los otros candidatos sacaron una mínima votación. La forma más fácil de entenderla. Veamos un partido de fútbol. Tú vas perdiendo 3-0, pero tenga el segundo tiempo. ¿Tienes posibilidades? Sí, no muchas, pero tienes. Ahora, por lo menos empatar el partido. Vas perdiendo 2-0, pero falta un minuto para que termine el partido. Ya es imposible, claro, ya está perdido. Perdiste. Es lo que pasa acá con Lula y Bolsonaro, ¿no? La mayor parte del tiempo ya está jugado. Pero también sorprendió la votación de Bolsonaro, porque se hablaba de que Lula iba a ganar en primera vuelta, ¿no? Sabes que eso nos lleva a un tema que me hubiera gustado que tengamos unos minutitos para explicarte. ¿Por qué se equivocan tanto las encuestas? Es impresionante y es un tema conceptualmente muy simple de entender. O sea, realmente tú tienes dos opciones. Vamos únicamente a quedarnos con la opción de que el encuestador tiene verdaderamente la voluntad de entregarte la información real que él obtuvo. Porque también hay los que la maquillan y la disfrazan a gusto de él o a pedido de su candidato. Pero el que te da realmente el resultado comete generalmente dos errores muy serios. El primero puede resultar una palabra un poco técnica, pero lo voy a explicar, es estratificación de la muestra. La estratificación de la muestra no es otra, sino que preguntarle al porcentaje adecuado de cada segmento. Verás. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es que tú vas y le preguntas a un grupo de personas que se llama muestra, un grupo pequeño, acerca de algún tema, y ese resultado lo proyectas a todo el universo o a todo el electorado. Para que eso pueda ser real, tú necesitas que la muestra sea lo más parecida al universo. Generalmente se utilizan 4 conceptos de identificación: localidad, sexo, edad y nivel socioeconómico. Te voy a dar un ejemplo que va a resultar mucho más fácil de entender. Con números más o menos parecidos a la realidad. La clase alta y media alta en nuestro país es el 5%. La clase media típica
es el 20%, y la clase media baja y baja es el 70%. La mayoría. Correcto. Entonces, si yo voy a hacer 1000 encuestas, yo tengo que hacer el 5% en la clase alta y media alta, o sea, 50. El 20% en la clase media típica, o sea, 200. Y en la clase media baja y baja tengo que hacer 700. Sin embargo, yo he visto que no se respetan estos porcentajes. Entonces dicen, bueno, si tengo que hacer ¿Y cómo trabajan las encuestadoras? Bueno, ellos, los que saben manejar la parte técnica... Dependiendo quién paga las encuestas. Dependiendo, es que yo puedo, mira, yo con un error de buena voluntad te puedo derivar a que mi resultado, que puede ser auditado, porque tengo las encuestas allí, y te puedo dar un resultado que no sea real, sencillamente porque aplico o no aplico esta estratificación de la muestra, porque si con el ejemplo que les di, hay que hacer 1000 encuestas. Digo, no, son 3 grupos socioeconómicos, voy a hacer 333 para cada uno. Le firmo ante un notario que el resultado que sale allí es cualquier disparate, pero no es la realidad. ¿Por qué? Porque no seguiste los pesos. Y de ahí tú tienes que combinar, bueno, eso pasa con nivel socioeconómico, como vamos con edades, existe una división, localización, urbana, rural o por población, y sexo. No le puedes preguntar solo a las mujeres o solo a los hombres. Tienes que preguntarle básicamente mitad, porque nosotros, a diferencia de las gallinas, somos más o menos la misma cantidad de hombres que la de mujeres. No hay mayor variación. Esa es la verdad. Entonces, es la realidad de las encuestas, ¿no? Claro, entonces es fácil, y he visto a muchos matemáticos expertos, no voy a referirme con nombre porque no quiero que nadie se sienta agraviado, pero he visto cómo exageran en el tamaño de la muestra. Encuestas que deberían hacerse con 1000 o máxima 2000 encuestas, lo hacen con 12, con 15.000. Sin embargo, los resultados no les salen, no les atinan, porque sencillamente van y la hacen a quien me salga, a quien se me cruce, a quien me responda, en lugar de llevar un direccionamiento de cómo tiene que hacerse la encuesta. Correcto. Ahora sí, vámonos directo ya al tema de Estamos hablando de prefecturas. De las prefecturas y luego a la alcaldía de Guayaquil, ¿no? Claro, mira, lo de la prefectura es bastante predecible. Tú tienes, como lo explicábamos hace un momento, una polarización de la votación, básicamente es anti y a favor de Rafael Correa y todo el grupo que representa. Eso ubica a la tendencia a favor con un voto duro ya conocido, probadamente conocido, que anda cercano al 25% ¿En qué sectores? En Guayaquil, en Guayaquil urbano. ¿Ese voto duro es a favor de qué candidatura? Del candidato que él proponga. De Correa. Correcto. Y cuando sales de Guayaquil, este porcentaje crece. ¿A cuánto puede llegar? Más o menos ha crecido entre un 30 y 32%. Sale a favor del correísmo, ¿no? Dentro de la provincia del Guaya, porque si vas a Manabí crece muchísimo más. Entonces, si tú calculas un ponderado es darle el peso. Guayaquil es 2/3, fuera de Guayaquil es 1/3 dentro de la provincia del Guaya. Más o menos te queda que la candidata, en este caso de Rafael, parte con un 27% de posible intención de voto. ¿Correcto? Dejemos momentáneamente esa información allá y veamos qué pasa de la otra orilla. De la otra orilla se multiplicaron los candidatos, porque fíjate tú. ¿Y a quién le favorece eso? A la otra, ¿no ves que acá no hay balotaje? Acá gana el que hace más. ¿A la candidata del correísmo? Por supuesto. A Marcela en este caso. Totalmente de acuerdo. Porque si te das cuenta, en ocasiones anteriores, por ejemplo la alcaldía que ganó el candidato Yunda en la elección anterior, ganó en Quito por el 21%. ¿Pero por qué ganó con el 21%? Porque hubieron muchos candidatos que hicieron entre el 18 y el 20 y se llevaron el porcentaje. La magia de los porcentajes es muy simple. La totalidad suma 100. No puede sumar 101 y mucho menos 110. Claro. Son de 10. Entonces, si este tiene 20, el otro 20, el otro 20, el otro 20, el quinto no puede tener 21. Suma y divide. Va a tener 20, suma y resta de 100, punto. Entonces, acá, ¿qué tienes? Tienes una votación polarizada, donde sabes que acá partes con un porcentaje más o menos cercano al 30%. Del otro lado también tienes la otra orilla, que probablemente puede ser un poco más, inclusive como tendencia puede ser hasta un 50%. Hay un 13, 14% que siempre se reparte entre los candidatos chiquitos, que hacen de 1 a 3 o 4 puntos. Si tú sabes que tienes un 50% que lo tienes que repartir entre 4 candidatos, por lo menos 3 con muy buenas opciones. Susana González, la actual prefecta. Nicolás Lapena. ¿Cuánto tiene Susana González en los cantones? He visto algunas
encuestas, y todas son contradictorias. Como yo no la he hecho, no me atrevería a darte una cifra. Lo que sí te puedo decir es que hay una tendencia que iguala o supera el 50%, pero que se tiene que repartir entre 3 o 4 candidatos. Susana González, Nicolás Latenti y Andrés Buchner. Que son de la línea social cristiana casi todos. Que son de la línea social cristiana, digamos que sea la tendencia anti, siguiendo digamos, la candidatura de Latenti no le favorece a Susana, ¿no? ¿Cómo le va a favorecer? Le quita. Y la de Buchner igual. También, mire, los quiteños la tienen claro. ¿Sabe cómo lo llaman? Chimbador. Candidatos chimbadores. Candidatos chimbadores. Ellos se van a chimbar. ¿Podría ser que Latenti suba más que Susana o no? En realidad depende ya de la campaña, porque si tú entrevistaras a los posibles votantes de cualquiera de los 3 candidatos, ellos no se sentirían incómodos por votar por cualquiera de los 3. No hay una resistencia hacia ninguno de ellos. Del otro lado sí, una resistencia absoluta. Entonces, acá es cuestión de cuál es la cosa pequeña que me convenza. Capaz me convence el tema del dragado, capaz me convence el tema que no ha empezado el dragado, pues eso también es una campaña que no le va a jugar a favor a ella si no arranca con el dragado en los próximos días. Hablaba de octubre. Y veamos si hay gente que yo le tengo mucha confianza que maneja este tipo de información técnica y me han dicho que el dragado no es necesariamente la solución al problema de inundación de Guayaquil. En todo caso no es un tema que yo maneje, entonces no podría ratificártelo. Pero lo cierto es que es una promesa incumplida. Por otro lado, tú puedes tener detalles pequeños, como decirte, mira, vamos a trabajar en un tema vial, hacer las carreteras más anchas, más rápido, vamos a subir el límite de velocidad, qué sé yo, cualquier cosa. Y pescar, pero van a ser elementos pequeños lo que puedan decidir eso. Lo que sí es muy difícil, que si tú aquí tienes un techo del 50%, tal vez un poquito más. En Guayaquil. En toda la provincia, o sea, como un ponderado. Ese es el techo para la tendencia de anti, o sea, para la tendencia social cristiana. Sí, de ¿estamos hablando en Guayaquil o en toda la provincia? En toda la provincia. Ya. En toda la provincia. Si tienes un techo del 50%, probablemente solo en Guayaquil sea un poquito más, pero ya cuando lleva al ponderado provincial te baja porque el social cristiano pierde fuera de los linderos urbanos del cantón Guayaquil. O sea, en el resto de los cantones tal vez el correísmo tiene el 35 o 40. Sí, pero el ponderado provincial te va a llevar a que el techo realmente del otro lado, social cristiano, sea un 50. Entonces, si por el lado de aquí, tú sabes que ellos pueden llegar a tener más de 30 puntos, probablemente 35 o un poquito más, ¿cómo haces como para una tendencia de 50, que sola ganaría, pero si la repartes entre 3, ¿cuánto tendría que ser uno de ellos? Y más bien hazte la pregunta al revés. Claro, y ¿con cuánto saldrían los otros 2? Ponle 10 a cada uno. Ya perdieron. 10, ¿cuánto te queda? 30. Te queda 30. Y si lo hace 35, te ganó. Claro. Mira, ese es el resultado proyectable. ¿Estamos hablando de todo, incluido Guayaquil o los cantones? No, incluyendo los cantones. ¿Y Guayaquil también? Sí, y Guayaquil también. O sea que la próxima prefectura debería ser del correísmo. Sí, yo podría, si tuviera que hacer una apuesta en esta casa de apuestas, yo apostaría un par de dólares a que va a ganar Marcela Guiñac. O sea, esto es un análisis absolutamente desposeído de simpatías, o sea... De cercanía al correísmo. O cercanía, no, en lo absoluto. O sea, yo pienso que, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Guayaquil, es muy difícil que Cintia no la gane. ¿Por qué? Primero porque ella parte de un voto duro social cristiano que es muy alto en Guayaquil urbano. Segundo, ella ha hecho un trabajo técnicamente dirigido hacia los grupos de electores más densamente poblados. Se ha dirigido a los grupos juveniles. Los juveniles, digamos los millennials que nos están escuchando probablemente lo entiendan más fácilmente. Para los adultos es diferente. La mayor parte de los adultos ha ratificado su reticencia al comportamiento de Cintia en ciertas cosas. Pero los jóvenes millennials, que son la gran mayoría del electorado, les gusta su rebeldía.
Les gusta la forma como ella se comunica. ¿Los tatuajes? Mira, yo es un tema de gusto personal. A mí no me gusta el tatuaje, y si veo una chica tatuada me parece que es como que te rayaron el carro, ya no se ve como, ya no se ve nuevo. No te tatúes si pudiera convencerlo, pero bueno, esto es un asunto de gusto y no me puedo meter. Pero sí es claro que Cynthia hizo un trabajo técnicamente bien dirigido hacia los grupos socioeconómicos más bajos y hacia los grupos por edad más bajos, que son los más densamente poblados. Eso va a consolidar un voto duro que ella ya tiene por tendencia y que además trae de la elección anterior. Entonces, proyectar un resultado diferente a un triunfo de Cynthia sería realmente extraño. Y por las razones que ya les di, proyectar un no triunfo de Marcela Guiñaga también sería un asunto raro. En todo caso, ya en febrero podremos reunirnos. Claro, y para ver si... Para ver qué tan acertados no estuvimos. Y, ¿qué le iba a decir? Tal vez si Jairala iba en alianza con el correísmo, otro podría haber sido el Cantar. Podría ser el Cantar. Sí, o sea, todo suma, como cuando uno necesita. ¿Y quién podría quedar segundo allí? En Guayaquil, a mí me parece que Aquiles. Está entre Aquiles y obviamente entre Jimmy y Jairala. Aquiles va a hacer el puntaje que le corresponde en Guayaquil, que va a estar cercano al 25%, entre el 20 y el 25%, porque no todo se endosa. Y Jimmy ya no le queda mucho. Él era un estupendo candidato, pero no está... No se hizo la alianza, tal vez. Eso no le termina de fortalecer la candidatura a él. Claro, es lo que veíamos hace un rato. La magia de los porcentajes es que suman 100, son porcentajes, por ciento. Entonces, si tú ya puedes con más o menos certeza proyectar que Cynthia va a ser más de 50 y que el otro va a ser más de 20, te quedan 30. Y tienes que darle su cuota a los candidatos pequeños, que siempre hacen 1, 2, 3 puntos, pero son algunos. Entonces, le va a quedar por debajo. Probablemente esté peleado entre el segundo y el tercero, lo cual no importa, porque aquí lo único que vale es el que gana. Pero me parece que ese sería el orden. Manuel, y esas encuestas que andan, todos los candidatos tienen encuestas, ¿no? Y yo hablo con un candidato y me dice, yo voy primero. Sí, sí. Casi que no hay candidatos o perdedores en este momento, pero todos van primero, o por lo menos si no van primero, voy segundo, voy tercero, dicen, voy subiendo. Voy subiendo. Voy subiendo. Y así van a todos los candidatos, ¿no? Pero la realidad es otra, lo que tú me estás dando a conocer en este momento. Yo creo que es importante el análisis que estás haciendo, partiendo del porcentaje total de los votos, ¿no? Y cómo se reparte la tendencia, y el análisis que hicimos con lo que ha pasado en Brasil, que tú decías que es difícil que gane Bolsonaro porque está solamente a 2 puntos. A 2 puntos y tal vez menos de 2 puntos. Menos de 2 puntos. Entonces hay cerca de... Hay 9 por repartir. 9 puntos por repartir y no puede ser que los 9 van a votar por Bolsonaro. Eso es imposible. Ya sería, estadísticamente eso es imposible. Yo no lo he visto nunca. Sería algo extraño que ocurra en una elección, ¿no? Exacto. Entonces lo mismo puede pasar acá y en cualquier país. ¿Sabes cuál es el otro tema que generalmente agarran? No sé si por rodearse de optimismo o por mantener a sus seguidores entusiasmados, pero el asunto es, vamos a captar un alto porcentaje del elector indeciso. Entonces, no existe una elección en que no te digan la misma cantaleta de siempre. Hay un alto porcentaje de indecisos casi al momento de la elección. Eso no es cierto. O sea, todo depende de cómo hagas la encuesta, porque si yo vengo y te digo, Jaime, a ver, ¿por quién votarías para prefecto? ¿Por este otro? ¿O todavía no te decides? Para que tú me des un nombre cierto, tú tienes que estar 100% seguro que vas a votar por una persona determinada. Sin embargo, hay un altísimo porcentaje que tiene igualmente un alto porcentaje de decisión tomada, pero no el 100%. Claro. O sea, por ejemplo, suponiendo que tu tendencia sea correcta. Entonces, estamos suponiendo, no te estoy acusando ni diciendo nada. Lo más probable es que tú votes por Marcela Guiñaga. Pero no me lo vas a decir.
porque no estás total y absolutamente seguro. Entonces te anotas en el casillero de los indecisos. Existen niveles de indecisión. La mejor forma de establecer una encuesta, y cuando nosotros la hemos hecho así, realmente hemos tenido resultados muchísimo más cercanos a la realidad. Nosotros tomamos candidato por candidato y le preguntamos, ¿usted va a votar por Jaime de la Cruz? Sí, tal vez, no o nunca. O nunca. No le doy otra opción. Entonces, él me tiene que decir que nunca jamás votaría por ti, o por lo menos que no. O me tendría que decir que sí o tal vez. O sea, no le doy espacio a divagar. El que dice tal vez está indeciso y que tal vez puede terminar votando por él. Por supuesto. Entonces, ahí sí tú reduces los niveles de indecisión a niveles mucho más reales, por un lado. Y por otro lado, permite al candidato establecer su estrategia de campaña, porque tú partes... A ver, ¿quiénes dijeron que iban a votar sí o sí por Jaime de la Cruz? Un 15%, correcto. ¿Cuántos tal vez tuvo? Tuvo otro 15%. Ah, perfecto. ¿De dónde vienen esos tal vez? En tanto vienen de este candidato, en tanto vienen de este candidato B, en tanto vienen de este candidato C. ¿De dónde provienen socioeconómicamente? Tanto del nivel alto, tanto del nivel medio, tanto... Entonces, tú puedes hacerte un mapeo de cuáles son los segmentos que tú más fácilmente puedes capturar para tu candidatura y de esa manera poder tener una estrategia política mucho más efectiva. En muchos casos nos ha dado muy buenos resultados y hemos conseguido que algunos de los candidatos con los que hemos trabajado hayan logrado culminar su objetivo. Y a veces son detalles que aparentemente no son tan importantes, pero que finalmente terminan siéndolo. Manuel, quiero agradecerte por haber venido acá a Ecuador en Directo para hablar de estos temas que justamente estamos en una pre-campaña electoral y que ya hay algunos candidatos pues que están recorriendo desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Están recorriendo Guayaquil, los candidatos a alcalde, y los que son candidatos a prefecto andan recorriendo toda la provincia del Guayas. Gracias. Con muchísimo gusto, Jaime. Cuando tú me invites, yo voy a tener muchísimo agrado de venir. Las veces que haga falta, yo lo disfruto. Tener contacto con todo tu público es realmente maravilloso. Les envío un saludo a todos. Recuerden que todas estas opiniones son absolutamente apolíticas. Traté de ser técnico, no sencillo, para que ustedes tengan una idea de cómo se lleva esto, pero no es porque yo quiera impulsar la simpatía por tal o cual candidato. Sencillamente mis simpatías son con ustedes y su opinión. Muchas gracias, gente. Gracias al licenciado Manuel Castilla, consultor político. Hemos hablado de varios temas: gobierno, candidaturas a prefecto acá en la provincia del Guayas y alcaldía del Guayas, y también el tema de